O sea, lo que para ellos es imposible se pudo lograr. ¿Y por qué se pudo lograr eso? Primero porque hubo una firme decisión política de la presidenta, porque hubo una gran coordinación a nivel de las distintas políticas económicas, con el Ministerio de Economía y con los distintos organismos del gobierno nacional, porque a pesar de todo ese contexto se aplicaron políticas en su conjunto, monetarias, fiscales, externas, de supervisión, que permitieron esa recuperación de la Argentina. Y particularmente también derribamos otra gran cantidad de mitos, ¿no? En algún momento parecía que con el dólar, con la brecha cambiaria y con todo eso, generaban las condiciones para una situación compleja, como habían vivido otros gobiernos, y lo cierto es que también pudimos demostrar que se podía reducir la brecha cambiaria, que se podía bajar el dólar ilegal como pasó en el último año, que a pesar de todo eso no podían generar el golpe de mercado que tanto ansiaban. Y eso fue posible por básicamente una serie de reformas. Seguramente los que hablen del sistema financiero la van a profundizar, pero creo que fue vital la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en 2012 de nuestro gobierno y otra serie de iniciativas de profunda regulación financiera que nos permitieron regular las comisiones de los bancos, poner un piso a la tasa de interés para que los bancos no paguen nada por los depósitos cuando inducían una corrida, poner topes a las tasas de interés de usura, poniendo límites, y eso permitió esos resultados que mencionaba. Por cierto, y muy rápidamente, el gobierno actual, las autoridades económicas y el Banco Central fueron desmontando uno a uno todos esos avances de regulación y supervisión financiera, eliminaron el piso de tasa de interés, eliminaron el tope, ahora los bancos pueden aumentar las comisiones como quieren, y el resultado de esta evaluación es lo que vemos: las tasas de interés han subido fenomenalmente, el Banco Central se está endeudando y está creciendo fuertemente el stock de Levax, por fuera de lo que está creciendo la deuda externa, también de manera muy abrupta, aproximadamente 40.000 millones de dólares, lo que es la deuda del gobierno nacional en este año. Es decir, ¿por qué han hecho todo esto? Con mucha coherencia, como bien se dijo acá. Hay determinados sectores, el agro y el sector financiero, que está teniendo enormes ganancias, que son los grandes ganadores de este modelo, y los perdedores ciertamente son los trabajadores, son las pymes, y es una parte también de este sector industrial que vive del mercado interno y que está sufriendo, ¿no? Y bueno, una parte importante del sector industrial, como pasó en el pasado, seguramente en el tiempo hará autocrítica de haber apoyado esto que vendría a ser como un tercer modelo neoliberal neoconservador después de la dictadura militar, después de los años 90, y que está generando los peores resultados posibles, ¿sí? O sea, duplicación o más de la inflación, caída del producto, caída del crédito, caída de los depósitos, caída del consumo. Todos los indicadores económicos, prácticamente sin excepción, están dando mal, y esto no es sorpresa, porque precisamente esta devaluación y este ajuste históricamente en nuestro país y en otros países generan estos resultados. Todos sabemos que la válvula de escape de este modelo es el endeudamiento. Habrá que ver las circunstancias internacionales, claramente bien se dijo acá, el mundo es complejo y habrá que ver por cuánto tiempo pueden endeudar el país. Quiero terminar señalando una preocupación. Hay cosas, por ejemplo, como las tarifas, que nos duelen a todos y que nos pegan y que tienen un efecto muy visible y muy inmediato. Pero este gobierno está tomando medidas que vamos a ver en el tiempo los efectos perversos que tienen. Por ejemplo, el Banco Central se está ufanando de que está eliminando todas las regulaciones cambiarias. A pesar de que la propia ortodoxia económica, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Basilea, economistas que uno puede tildar de insospechablemente ortodoxos o de la corriente principal de la economía, dicen que la liberalización financiera genera efectos nocivos y perversos. Ellos se ufanan de hacerlo. ¿Y por qué? Porque esto permite no que la abuelita compre más dólares, sino que los grandes bancos y los grandes inversores entren, salgan del país, hagan la bicicleta financiera y todo eso. Y nosotros sabemos cómo termina esto. Terminó en el pasado, como terminó en
1982, como terminó en el año 2001, con una crisis bancaria, con una crisis cambiaria, porque esa valorización financiera, ¿qué provoca? Hoy el gobierno se ufana de que sobran los dólares y está estimulando hasta en el blanqueo que no los traigan por una cuestión coyuntural, pero en el largo plazo están armando una bola de nieve de endeudamiento, de intereses, de utilidades y dividendos que van a poder salir libremente del país, es decir, están generando las condiciones para que en el futuro la fuga de capitales y el sector externo nuevamente tenga situaciones complejas. Así que bueno, el cuadro realmente es enormemente preocupante, nadie tiene la bola de cristal y hay muchos factores que determinan cuánto tiempo aguanta esto, pero bueno, ciertamente creo que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupa, tiene que tratar de generar mucha conciencia, porque realmente el aparato mediático que tiene este gobierno y esta protección genera que puedan hacer esto prácticamente con cierta impunidad, más allá que con el tarifazo están encontrando algunos límites, y bueno, creo que hay que generar las condiciones de aglutinamiento, de tender puentes hacia aquellos sectores que vengan del kirchnerismo o no, pero que resistan este ajuste, que estén en contra de un gobierno neoliberal y así poder enfrentar en mejores condiciones a este modelo. Creo que la clave es que el neoliberalismo sea derrotado en las elecciones de 2017, porque si no van a venir por todo, van a venir por las privatizaciones, que se van a cargar el sistema previsional y todos sabemos lo costoso que es. Así que bueno, compañeros, no quiero hablar más porque todavía hay muchos que tienen por hablar y por decir. Les quiero agradecer mucho. Sé que muchos están viviendo situaciones muy difíciles, pero bueno, no hay mal que dure tantos años y entre todos tenemos que encontrar las formas para, encontrando el optimismo de la voluntad, que no nos gane el pesimismo de la inteligencia. Gracias. Bueno, y asociado a lo que decía Alejandro Vanoli, que también pido porque es un compañero que dio el cuerpo y ahora está perseguido judicialmente como muchos otros funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina. Por eso, para esos compañeros que están judicializados, que los están persiguiendo por defender a la patria, al pueblo argentino, también pido un fuerte aplauso. Pero digo, relacionado con lo que planteó Alejandro Vanoli, tiene que ver el tema del endeudamiento externo, que por eso fueron a arreglar con los fondos buitres. Por eso invito también a un gran economista, que es Arnaldo Bocco, a que nos hable del nuevo ciclo de endeudamiento externo que inició el macrismo. Buenas tardes. Es un honor estar en la Casa de los Trabajadores en un sentido amplio. El hecho de lanzar públicamente y con todos estos compañeros sentados en el estrado y todos ustedes participando con nosotros es muy auspicioso. Podríamos haber elegido un lugar un poquito más neutral, sin embargo Santiago, con mucho tino, tomó esta iniciativa, que me felicito de participar en este grupo precisamente por estar en una Casa de los Trabajadores. El segundo punto es que yo tuve solamente la idea de sugerir la incorporación de una P, para que fuera EPA más bien la incorporación de algo vinculado con la orientación de nuestra política. Y quedó EPA, que tiene muchas lecturas. Pero después de EVE, podemos decir que EPA, para la mano Macri. Este grupo tiene una capacidad de producción intelectual muy grande. Y no hay en la Argentina una historia reciente, yo hace muchos años que milito, muchos, en donde hayamos podido juntar un grupo diverso, heterogéneo y de formación importante como es este, para formular políticas de mediano y largo plazo, que es lo que el movimiento popular, nacional y popular, va a reclamar en los próximos tiempos. Y muy cercanamente. Yo creo que el tema del endeudamiento es la síntesis del enfrentamiento entre el sector aristocrático, rentístico, histórico de la Argentina, propenso a salvar los problemas que él mismo genera en la economía interior, en su enfrentamiento con los sectores más modernos, que incluye a la clase obrera, que incluye a los sectores trabajadores,
que incluye a la pequeña burguesía industrial alojada en los ámbitos urbanos, y es el tradicional enfrentamiento histórico que viene del siglo XIX, en donde la síntesis de esa confrontación termina resolviendo los problemas internos y estructurales de la economía con un fuerte impulso a no resolverlos por la vía de la síntesis tradicional que debiera tener la economía, que es arbitrar en favor de los necesitados, de los trabajadores, de aquellos que viven, para que la economía tenga una distribución del ingreso distinta, empujando un proceso de endeudamiento creciente. Recién Alejandro citaba los casos que hemos vivido a partir de los 70, y hemos vivido casos dolorosos. Y uno podría pensar, ¿esos casos se podrían repetir? Mi especulación, mi conjetura es que no se van a repetir. Porque nosotros, cuando dejamos el gobierno, cuando Cristina se fue, después de 12 años con Néstor, que sentó las bases, y Cristina lo profundizó, para decirlo en términos de la clase obrera, dejamos la heladera llena y las cuentas de las tarjetas pagas. Entonces recibieron un Estado equilibrado, donde pudieron hacer una cantidad de cosas que, por la vía democrática, la derecha más liberal, más conservadora, la derecha más neoliberal de la Argentina, usó el mecanismo, como fue citado recién, de abrir la economía, de llevar adelante un proceso, digamos, de camino, de entrega a sectores transnacionales en un contexto internacional muy distinto. Este es un contexto internacional de sobreconsumo, donde las posibilidades de ir con nuestros productos al mercado internacional es extremadamente limitado, y de sobreoferta por la mega liquidez internacional que genera la financiarización, reproduciendo el dinero sin que haya una correspondiente base productiva al lado. Un poco parecido para los más viejos como yo de lo que fue la crisis de los petrodólares, solo que ahora decuplicada o 1000 veces más importantes. Entonces, recursos para someter a la Argentina a máximo endeudamiento no va a faltar. ¿Qué hizo el gobierno? Arregló con los buitres precipitadamente, incorrectamente, pagando caro, y después vamos a ver si detrás de eso no hubo hechos de corrupción. Porque todos suponemos que por la forma y perfil que tuvo el arreglo, no fue un arreglo transparente. Así que veremos más adelante cómo acomodamos esa carga de los melones en el camión, porque de alguna manera vamos a tener que despejar si ese era el mejor acuerdo, ya no mirado políticamente, sino mirado también éticamente. El segundo punto es que este modelo, probablemente por la incapacidad para resolver los ajustes, como lo planteó Roberto recién, va a seguir empujando al un endeudamiento mayor. Entonces, lo más importante es frenar con los sectores populares, con quienes podemos producir algunas ideas para llevar adelante en la construcción de un proyecto alternativo, con sectores que ya son abiertamente excluidos, como se han movilizado en estos meses en la Argentina pidiendo pistas para que se escuche la voz de los excluidos. El tema del endeudamiento pasa a ser un problema ideológico vital de la confrontación entre quienes no compartimos el proyecto de Cambiemos, entre quienes, además de no compartir, estamos dispuestos a enfrentarlos, y en este caso enfrentarlos con conocimiento, con ideas, con trabajo, con investigaciones, para demostrar que se están equivocando, y además para concitar la alianza con ese sector, que es el sector más perjudicado, con aquello que se puede producir desde este costado, que es la oferta técnico-política para ayudar a una mayor organización a enfrentar este modelo. Y en la vereda del frente vamos a tener aquellos sectores que siempre en la historia usaron este caballo de Troya del endeudamiento para someter cada vez más y provocar las crisis que produjeron los dolores más agudos que tuvimos por lo menos en los últimos 40 años. Fue el problema que impulsó la dictadura militar, fue conjuntamente de la mano de esa sangrienta política económica de Martínez de Oz que desestructuramos la forma de Estado que tenía la Argentina, restablecimos mecanismos históricos que parecían sepultados y que ahora vemos reproducidos. Pensábamos que volvíamos a los 90. Este aporte es personal. Yo creo que volvimos casi a lo peor de la dictadura en términos de lo que significa el proyecto de Martínez de Oz.
Hoy no avanza más ese proyecto porque las contradicciones, como dicen algunos analistas internacionales que piensan como ellos pero se sorprenden por lo que están haciendo, nunca se vio en ninguna potencia que se sentaran a semejante cantidad de grandes directivos de empresas privadas para que trabajaran para sí mismos. Nosotros nunca miramos el país como un negocio. Nosotros miramos el país pensando que la cosa pública viene para que el Estado intervenga a frenar las barreras de la desigualdad. Este sector viene para endeudarnos, para someter y delegar en aquellos sectores que están dentro y fuera del gobierno la acumulación de un capital que mediante la renta financiera y a través de la bicicleta, como fue bien comentado anteriormente, va a volver a fugarse y alimentar el ciclo de salida de capitales que este blanqueo, por ahí voy a arriesgar algo duro, digamos, no va a ser exactamente como se está publicitando, porque evidentemente si hay tanta publicidad es que el éxito está un poquito lejano. El blanqueo de Cristina blanqueó 4.000 billones de dólares en el 2009 y fue la cifra más alta de los blanqueos que se hicieron en la Argentina en los últimos probablemente 70, 80 años. Para que ingrese 4.000 millones de dólares hay que blanquear mucho dinero porque el grueso de los grandes jugadores de capitales el dinero en la Argentina no lo van a traer. Ahora, dejando de lado esa situación, creo que la deuda corporiza una parte del debate que vamos a tener de aquí para adelante, porque la deuda es sometedora del conjunto de las políticas económicas, conjuntamente con la apertura, con la caída de los salarios, con el empobrecimiento de los sectores populares, con la exclusión, con el desempleo y con la desindustrialización. Nosotros estamos aquí no porque hemos considerado que este grupo debía presentarse en sociedad. Estamos aquí para ofrecer lo poco o mucho que podemos hacer para que los sectores que van a llevar adelante el liderazgo del enfrentamiento que viene cuenten con nuestra espalda y con nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, antes de que hable el compañero Axel, y asociado con lo que venía hablando Manoli y con lo que venía hablando Bocco, tiene que ver con la explicación de uno de los sectores que más plata está ganando en el modelo macrista, que tiene que ver con el sistema financiero y la valorización financiera. Para lo cual invitamos al economista de la Comisión de Economía de Carta Abierta a que nos explique sintéticamente lo que está pasando con el sistema financiero. Invitamos al economista Guillermo Vierba. Hola, buenas noches. También agradecer a los anfitriones y estar orgulloso de participar en un ámbito que tiene que ver con los trabajadores, tratando de exponer la crítica a una política que está dirigida justamente a perjudicar a los sectores populares del mundo. Retomando lo de Arnaldo, su visión particular en relación al periodo de a la referencia de la política que se está llevando a cabo hoy en marcos institucionales y vincularla con la que se llevó a cabo en la época de la dictadura militar. Repasando estos días algunos textos de las épocas con las cuales se pueden asociar las políticas actuales, mire el libro de Martínez de Oz sobre bases de una economía moderna, y ahí aparecen cuestiones del lenguaje que resultan muy interesantes. La palabra sinceramiento está reiterada notablemente en el prólogo, en la introducción del documento y permanentemente referida justamente a la eliminación de la regulación del estado de la economía, a la desintervención en la economía, etc. Y particularmente hay un capítulo muy largo dedicado al autoelogio de la reforma financiera del año 1977, donde aparece la idea, fuertemente la idea de la desintervención del mercado financiero, la idea de que el Estado no debe intervenir en el mercado financiero, la idea de que no se deben regular ninguno de los aspectos del mercado financiero, y que la asignación de recursos en la economía vía crédito tenía que hacerse por el libre juego de las fuerzas del mercado
en el sistema financiero. Particularmente en ese texto aparte, y es interesante, dos cosas más, aparecen tres ideas centrales que Martínez Ríos dice que había que quitar del pensamiento de los argentinos. La cuestión que tenía que ver con la sustitución de importaciones, la cuestión que tenía que ver con el ahorro de reservas y la cuestión que tenía que ver con el estímulo de los sectores que uno presuponía que eran sectores industriales vinculados a la generación de mayor valor agregado. Y que estas cuestiones eran cuestiones que las iban a resolver la apertura y el mercado. Si hoy repite uno de estos conceptos, está claro en qué tipo de orientación está la actual política económica, aunque haya llegado por los caminos institucionales. Está claro que Cambiemos significa, es una palabra que está significando volver al pasado y fundamentalmente, de acuerdo con Arnaldo, a las épocas que tuvieron que ver con las ideas y las políticas que se implementaron en la primera época de la dictadura militar. En cuanto al sistema financiero, creo que uno de los logros fundamentales que se llevaron a cabo durante la época de los 12 años de gobierno democrático, nacional y popular que precedieron al advenimiento del macrismo al gobierno, en las épocas de los gobiernos de Cristina y Néstor, particularmente en la época del gobierno de Cristina, fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y en esa reforma de la Carta Orgánica del Banco Central hay una cantidad de aspectos que uno debe tomar en cuenta, reivindicar y que se deben defender. En principio, la función, en principio los objetivos que la Carta Orgánica marca, que son objetivos que tienen carácter múltiple, que tienen que ver con la defensa de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y también con el empleo y el desarrollo. Y la política financiera, y a su vez, la Carta Orgánica prevé la posibilidad de que el Banco Central intervenga con regulaciones que presupongan una lógica de tasas de interés que direccionen el crédito, una posibilidad de intervención para estimular a determinadas regiones del país, etc. Una cantidad de políticas que implican la posibilidad de intervención del Estado en la economía, y la intervención del Estado en la economía significa democracia, no distorsión. Significa democracia. Significa que en la ecuación entre ciudadanía y mercado, la posibilidad de intervención de las autoridades de una institución del Estado implican justamente la posibilidad de mayor soberanía, de mayor intervención en la economía por parte del conjunto de la población, y la restricción a que solo los mercados, donde dominan los poderosos, sean los que definen las políticas de asignación de recursos en la economía argentina, que devienen después en determinados aspectos distributivos y redistributivos del ingreso. Está muy claro que con las políticas de liberalización, la elevación de la tasa de interés, las condiciones de liberalización financiera aumentaron los spreads de las entidades financieras ganan más, las entidades financieras participan de un esquema donde ganan más y aparte favorecen el desarrollo de un proyecto que tiene que ver con el retorno a la valorización financiera, esto es, con el retorno a una época en donde el endeudamiento crecía y crecía de la mano de la fuga de capitales. Problema estructural en la Argentina que ahora vuelve a ser financiado con el endeudamiento externo de Argentina. No es un tema nuevo tampoco, es un tema que en los otros periodos neoliberales también se vivieron de la misma manera. Y en términos, como hoy estamos este retorno a la valorización financiera es un retorno que tiene una gravedad profunda, porque vale la pena subrayar que uno de los logros fundamentales durante los gobiernos de los 12 años de democracia nacional y popular en la Argentina
fue el desendeudamiento. Y ese desendeudamiento hay que subrayarlo, porque ese desendeudamiento produjo la posibilidad y la disposición de reservas para el crecimiento que Argentina tuvo durante esos 12 años. Y si hoy estamos aquí reunidos nosotros, todos nosotros estamos aquí reunidos defendiendo una determinada política, es porque tenemos no solamente la vocación, sino la capacidad, la voluntad, pero también la capacidad y las herramientas para defenderla. Porque cuando en los años 90, al final de los años 90, luego de destruir el país y de enriquecer a los sectores financieros, estalló el modelo de valorización financiera. Durante un tiempo largo, los economistas neoliberales, la mayoría de ellos se guardaron el silencio porque atacaron esporádicamente, porque no tenían lo que defender. No armaron un grupo con la capacidad de poder defender lo que no podían defender porque les había estallado en la mano. Algunos armaron argumentos, pero las condiciones de disolución en aquel momento fueron importantes. Un elemento institucional hoy: no están cumpliendo con la Carta Orgánica del Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central implica un cumplimiento de un conjunto de objetivos, y la política está dirigida solamente a objetivos que tienen que ver con la estabilidad, con los objetivos antiinflacionarios. Esto ha sido el centro de las políticas. Y los argumentos en términos de defender por qué es el centro de las políticas tienen que ver con pueriles organizaciones de carácter lingüístico, como decir que porque no hay un orden de prelación establecido categóricamente en la Carta Orgánica, vale la enumeración tal cual fue hecha en términos de lo primero, y lo segundo. Esto no tiene que ver con el lenguaje castellano, sino con triquiñuelas para evitar adoptar las medidas que tienen que ver con el cumplimiento de la Carta Orgánica del Banco Central. En términos de la utilización del sistema financiero y de la rentabilización que el sistema financiero tiene y del papel que va a jugar durante la valorización financiera, avanza hoy también con velocidad los proyectos de ir hacia una política de control de la inflación que tiene que ver fundamentalmente con el sistema de metas de inflación. Acá tampoco se toman en cuenta las condiciones, los estudios que se han hecho en términos del sistema internacional, y particularmente latinoamericano, donde la aplicación de estos esquemas de metas de inflación han generado generalmente situaciones de bajo crecimiento, apreciación cambiaria, especialización en sectores solamente, en exportaciones de sectores que tienen rentas naturales. Por lo tanto, es una competitividad que en realidad está ligada justamente, no expresada en el discurso, pero está ligada a lo que ellos pretenden, que es la especialización de la Argentina también en los sectores que tienen ventajas naturales, y abandonar los proyectos que implican desarrollo industrial, mejora tecnológica, aumento del valor agregado en la producción industrial. Y por otro lado, estos esquemas de metas de inflación tienen un fuerte contenido recesivo, que implican conducir fundamentalmente la lucha, conducir las políticas de estabilización, que en general las políticas de estabilización son las políticas de la derecha, conducir las políticas de estabilización mediante la lógica de generar desempleo. Los esquemas de metas de inflación están dirigidas a debilitar la lucha de los trabajadores por la baja de los niveles de empleo. Hemos tenido este año un fuerte retroceso en los niveles del producto. Estamos teniendo un aumento creciente del desempleo y se preparan para aplicar políticas de estabilización que van a acentuar en los años que vienen esta
esta misma situación. Mientras los ricos del país, los sectores concentrados, los sectores financieros, van a enriquecerse aprovechando las buenas condiciones financieras y posibilidades de endeudamiento que dejaron los 12 años del gobierno kirchnerista. Y no quiero terminar sin decir que ha sido un verdadero desperdicio haber abandonado en el ámbito internacional la política que se tuvo en términos de tratar de armar una nueva arquitectura financiera internacional, de tratar de disciplinar a los fondos buitres, de crear un marco que desde la política resolviera la cuestión de la presencia de estos sectores que son agentes importantes en el mercado financiero internacional. Y se lo ha resuelto de la peor manera, arrodillándose frente a ellos. Muchas gracias. Gracias Santi, gracias compañeros todos y compañeras, y gracias a todos ustedes porque hace ya un rato largo que nos vienen escuchando. La verdad, lo primero, bueno, agradecerle a los anfitriones, como ya hicieron los compañeros que me precedieron en la palabra, porque verdaderamente siempre es un honor estar en una casa de los trabajadores, pero en este momento histórico que nos toca vivir, me parece que se redobla de significado, ¿no? Esta presencia hoy aquí. Y en segundo lugar, decirles a mis compañeros que algunos ya lo han reflejado de distintas maneras. Ustedes saben que además de economistas somos militantes políticos, y yo siempre digo que además soy una militante emocional, me puedo permitir eso, tal vez por la cuestión de género. Y la verdad es que estando acá y estando rodeada de estos compañeros, este motor que nos moviliza, que en definitiva es un profundo amor por el pueblo, por nuestros pares, por nuestros hermanos, por nuestros compatriotas, también me parece que hoy nos vamos con el espíritu recargado. Esto tiene que ver en gran medida con la presencia de todos ustedes aquí, así que les agradezco porque sé que esta presencia expresa además una pelea que es cotidiana, que es un esfuerzo de todos los días, y en eso lo necesitamos todos, ¿no? Como decía Arnaldo, nosotros venimos a ofrecer lo que podemos dar, y es absolutamente importante también nutrirnos del trabajo cotidiano de todos ustedes, que también le ponen el cuerpo, le ponen las ganas y le ponen el amor, que son nutrientes indispensables para esta lucha que tenemos por delante. Mis compañeros han expresado magníficamente bien una síntesis de este proceso complejo que estamos viviendo los argentinos desde que se ha producido el cambio de gobierno, pero además un cambio de régimen político y económico, ¿no? Esto no ha sido simplemente un cambio de gobierno, y yo me voy a referir brevemente a las modificaciones que se han dado en el plano de la inserción internacional, porque falta acá hablar una persona muy importante, que es Axel Kicillof, nuestro ex ministro de Economía. Sé que lo quieren escuchar a él más que a mí, pero la verdad es que cada uno de estos planos de la realidad económica y política que los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra fueron explicando de manera tan clara y tan profunda, forman parte al mismo tiempo de un entramado, de una estrategia. Ustedes se recuerdan que en la década del 90 hablamos muchísimo del famoso consenso de Washington. Bueno, el liberalismo global, así como nosotros no abandonamos nuestra lucha, el neoliberalismo global tampoco descansa. No es que ha estado descansando, durmiendo la siesta durante estos últimos 12 años de felicidad, o 15 a nivel regional, que hemos tenido el gusto de vivir, sino que también han estado trabajando, han estado recomponiendo nuevos consensos, y esos nuevos consensos hoy se cristalizan en el conjunto de políticas que vienen a vertir sobre nuestro país, pero si observamos con detenimiento sobre el conjunto de los países de nuestra región, y arriesgaría que del globo, ¿no? En los últimos años, mientras nosotros la estábamos pasando bien aquí en América Latina, los países europeos y nuestros hermanos pueblos de Europa, y particularmente de la europeriferia, también estaban siendo víctimas de este tipo de políticas. Hernán decía muy bien, se está por aprobar en Brasil una reforma laboral. Bueno, una reforma laboral o un sistema de organización laboral y sindical de estas características ya rige en Chile, ¿no? El modelo de sindicatos
por fábrica o por ámbito de trabajo. Imaginemos qué poder de negociación. Aquí estamos en una casa de los trabajadores, ellos lo saben perfectamente bien. ¿Qué poder de negociación puede tener un sindicato o una agrupación de trabajadores con esa escala tan pequeña? Bueno, a eso y algunas cuantas otras cosas a las que también Hernán aludió, nos quieren llevar. Nosotros trabajamos durante 12 años y mis compañeros lo sintetizaron muy bien. Yo creo que con un objetivo que terminaría de redondear todo esto que hemos venido explicando, que es muy sencillo y a la vez muy complejo de construir en la práctica política. Ese objetivo tiene que ver con la felicidad del pueblo. Muchas veces hablamos de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Como bien decía Roberto, por lo menos en lo que a nosotros nos concierne y al manejo de las ideas y de las políticas en materia de economía, la felicidad se garantiza o se construye un piso para esa felicidad a partir de garantizar, bueno, la sustentabilidad material de la vida de las personas. Y como bien decía Roberto, nuestra apuesta tuvo que ver con una Argentina industrial. No fue caprichoso, fue porque justamente perseguíamos ese objetivo. Esa Argentina industrial que es la única que nos puede garantizar tener empleos de calidad, de verdad, tener empleos bien remunerados y además tener gremios, tener organizaciones propias de nuestro movimiento obrero organizado, fuertes, empoderados, como surgió en los últimos 12 años y que nos han permitido a todos de conjunto, gobierno y trabajadores, conseguir salarios de dignidad que todos los años le ganaron a la evolución de los precios y avanzar en un esquema de redistribución del ingreso que también me parece que es uno de los orgullos y de los logros de estos últimos 12 años y que además no tengo dudas en lo personal que uno de los primeros leitmotiv con el que el gobierno de Mauricio Macri ha llegado ha tenido que ver justamente con revertir esos avances en materia de redistribución del ingreso que habíamos conseguido en la Argentina. ¿A dónde voy con esto y qué tiene que ver esto con la inserción internacional de nuestro país? Bueno, ese modelo industrial con el que soñamos y por supuesto con el que no nos resignamos a seguir soñando, lo vamos a volver a poner en pie porque como dijo Hernán, vamos a volver y vamos a volver mejores además. Ese modelo industrial que nos permite conseguir empleo tuvo que ver, como bien caracterizó Roberto, no solamente con el fortalecimiento del mercado interno y esta rueda virtuosa de la economía a escala doméstica, sino con una adecuada inserción internacional, con una adecuada inserción suramericana, con la recuperación de nuestro destino allí en la patria grande a donde pertenecemos. Mauricio Macri y el conjunto de empleados del poder económico esencialmente multinacional que hoy integra el gabinete de Cambiemos es, según mi punto de vista, un gobierno de alfiles de ese nuevo consenso del neoliberalismo global, así como lo es Temer usurpando el gobierno de la depuesta presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff en Brasil, como puede ser el gobierno de derecha recientemente elegido en Perú, al cual Mauricio Macri fue a abrazar complacientemente, como puede ser el gobierno de México, todos países con pueblos sufrientes hoy en nuestra América, producto de un conjunto de políticas neoliberales que, salvando los matices y las diferencias que por supuesto caracteriza a cada uno de nuestros países, en lo esencial no se diferencian del programa político-económico que el gobierno de Cambiemos viene a imponer en nuestro país, creo, no por inteligencia propia, sino por inteligencia prestada, con diseños que vienen, como decía el otro día la presidenta Cristina, enlatados desde afuera y que por eso se parecen tanto en lo retórico, en las prácticas, en fin, hasta en las imágenes, ¿no? Y en cada uno de los planos en los que se nos ofrecen este conjunto de políticas. El presidente Macri, ustedes lo han visto,
ha solicitado la participación de la Argentina como observadora en la Alianza del Pacífico, ha viajado a participar en la cumbre de presidentes de ese bloque del que la Argentina no forma parte, porque la Argentina es parte del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, de este conjunto de instituciones políticas, económicas a escala regional que hemos sabido conseguir a partir del no al ALCA ya en el 2005, de la mano de Néstor, de la mano de Lula, de la mano de Chávez, ¿no? Esos grandes presidentes que nos han tocado por suerte en los años que pasaron en nuestra región. Pero además, ustedes lo vieron al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, viajando a España, no solamente pedirle disculpas a Repsol y al querido Rey por haber tenido la osadía de pretender recuperar nuestra soberanía hidrocarburífera durante los gobiernos de la presidenta Cristina, sino también a solicitar apurar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, de la misma manera que Macri pretende arrastrar al conjunto del Mercosur hacia una articulación en el marco de la Alianza del Pacífico. Y todo esto que se cuece además con las habas de un FMI que está volviendo a auditar nuestras cuentas, o con el acceso de la Argentina también a incorporarse a la OCDE, y probablemente cuando vean el descalabro en materia económica que han producido las políticas que el gobierno de Mauricio Macri ha venido a implementar, seguramente no tendrán ningún empacho en recomendar además todavía más ajustes sobre el pueblo argentino, porque el ajuste es sobre el pueblo, no es sobre los sectores minoritarios que, como bien explicaron mis compañeros, se han beneficiado de estas políticas, pero sí de la enorme mayoría de todos nosotros y de la enorme mayoría de trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. Bueno, este entramado del nuevo consenso del neoliberalismo global, que es una etapa superadora de aquel ALCA al que le dijimos que no, que busca articular a los países y hilvanarlos en una estrategia de una escala que no hemos conocido hasta el momento, porque estamos hablando de una escala planetaria que se termina de cocinar en este famoso, no sé si lo han escuchado nombrar, todavía no está tal vez tan en nuestra agenda, sí en la de los compatriotas peruanos, sí en la de los compatriotas mexicanos, sí en la de los compatriotas chilenos, porque ya están sufriendo mucho más en carne propia los corolarios de las reformas que se empiezan a instrumentar a partir de lo que se conoce como el Tratado Transpacífico, que me parece que es la frutilla con la que los grandes grupos financieros, multinacionales, transnacionales, globales y las grandes corporaciones. La verdad es que al final, cuando uno se pone a mirar la propiedad de los grandes bancos internacionales y la propiedad de las grandes corporaciones productoras de bienes, las que controlan la industria petrolera, la industria energética, de las telecomunicaciones, las agroalimentarias, etcétera. Bueno, la verdad es que al final de cuentas, cuando uno escarba un poquito para atrás, la propiedad, la titularidad de empresas y de esos grupos tampoco se altera demasiado. Pero en definitiva, este programa que trasciende además lo económico, que vienen a implementar sobre nuestros países, no es un programa ni siquiera diseñado por ningún poder político, ni siquiera de esos países que uno podría ver en otro momento de la historia identificado como países imperialistas o potencias hegemónicas, como puede ser el caso de los Estados Unidos. Es un programa elaborado directamente por los poderes económicos, por el poder real, por los poderes fácticos. Y cuando estos poderes, que son los que están precisamente en la vereda del frente y además sin ningún tipo de control de la política de los estados nacionales, vienen a proponer programas, sabemos que son programas que recaen sobre nuestras espaldas, sobre las espaldas de nuestros pueblos, y que en definitiva vienen detrás de ellos un conjunto de reformas estructurales hasta donde podemos conocer, por filtraciones que se han producido, por los debates que se están dando en nuestros hermanos países que ya transitan este sendero de nuevo neoliberalismo en la región, que tiene que ver con reformas laborales que ya se han anunciado más o menos tímidamente aquí en el país, con reformas previsionales que por supuesto apuntan nuevamente a la privatización de nuestro sistema y la captación de los fondos de los trabajadores por parte esencialmente del poder financiero,
que tiene que ver con reformas en materia de salud. El presidente Macri también habló ya de la reforma del sistema de salud, con muy pocas precisiones, pero es un tema para estar atento. Tiene que ver con reformas en materia de educación, porque sabemos que para tener la economía que soñamos y la patria que soñamos, además soñamos con tener un pueblo educado que pueda darle sustentabilidad a esos sueños y a esa patria que queremos construir. Y que tiene que ver, en definitiva, no solamente con este paquete de libre comercio que ya de por sí es absolutamente lesivo, implica resignarnos al rol de meros proveedores de materias primas y a lo sumo de servicios, pero abandonando aquella apuesta por nuestro desarrollo industrializador, como decía antes, y viene por sobre todo con un paquete de reformas que tiene que ver con la avanzada sobre los trabajadores. Por eso, como bien decían mis compañeros, estamos acá y sabemos que estamos en una casa de los protagonistas de este proceso de resistencia y de construcción de la vuelta que se viene. De protagonistas, yo creo que casi obligados, porque no es que vienen solamente por el salario, no es que vienen solamente por la precarización de nuestras fuentes de trabajo, vienen por la abolición de nuestras conquistas históricas, de nuestros derechos históricos, de lo que es nuestra mismísima identidad como argentinos. Déjenmelo decir así, porque la fortaleza de nuestros trabajadores forma parte de nuestra identidad nacional, de nuestras conquistas históricas. Hemos dejado muchísimos compañeros en el camino para conseguir estos derechos y estas conquistas, y sé, no tengo ninguna duda, por todos los que están acá respaldándonos, por todos ustedes que están ahí y por todos los millones de argentinos que sé que vamos a pelear todos los días por esa patria grande, por esa patria justa, por esa patria soberana, que no vamos a permitir que se lleven puestas esas conquistas históricas del pueblo argentino, que como dijeron acá antes, vamos a volver mejores y vamos a construir una patria más grande todavía.